Tercos y rudos, dice la canción, grandes para los reveses. Muchos dicen que en Zaragoza vive el ciudadano medio español, que el zaragozano es una fuente fiable del sentir del país y que por eso se hacen en la capital aragonesa muchas encuestas. Zaragoza tiene la etiqueta, admitámoslo, de ciudad normal, con sus monumentos y sus rincones, sí, pero a la que no tanta gente viene de propio, como decimos aquí. Zaragoza es esa ciudad donde nadie veranea, con permiso del protagonista de Pagafantas, pero siempre perfecta para un fin de semana, un camino de o un no me esperaba que fuera tan bonita. Los zaragozanos presumimos poco de nuestros encantos, diría más bien que todo lo contrario, pero este agosto nos sentimos un poquito héroes del silencio, un silencio en el que adquiere un color muy diferente recorrer en bici el Parque La Bordeta, o ir en tranvía hasta el Mercado Central para visitar los restos de la antigua colonia romana, cuando Zaragoza era César Augusta. Este año, en que lo normal se ha convertido en excepcional, resuena como nunca la voz de Amaral con aquel "no quedan días de verano", pero sí quedan, aunque se hayan pospuesto conciertos, planes y reencuentros. En este verano de esperas volvemos la vista hacia lo nuestro y cobran nuevos significados en el Museo Goya los oscuros grabados del pintor de Fuendetodos. Se nos antojan más hermosos que nunca los paseos por San Felipe, la calle Alfonso o el atardecer sobre el puente de piedra. Asumimos que no es el momento de besar el pilar, de acuerdo, y aprovechamos para recordar a los devotos que nuestra catedral no es esta maravilla ecléctica a orillas del Ebro, que es basílica, sino la SEO, a pocos pasos de esta. Y es que, maños, nos ponemos hasta un poco somardones para reivindicar que en Zaragoza tenemos playas, las del Ebro, y que en El Plata ya hizo Vigasluna un nuevo viejo cabaret antes de que esta idea sonara por todas partes. Reflexionamos que tal vez no le hemos dado mucha importancia a ir de tapas por el tubo, o a tomar el juepinchu, ni al Festival Asalto. Tampoco mencionamos lo suficiente la Aljafería, ese palacio construido por un rey de la taifa en el que se alojaron los reyes católicos. La ciudad del viento, bendito cierzo, aguarda ahora a que pase el chaparrón, a ver si nos chipeamos lo menos posible y lo aguantamos con nobleza y valor. Esperamos con la vista puesta en la Madalena, San Pablo, el Acuario y el puente de Zaha Hadid. Y es que incluso miramos con otros ojos el legado de aquella Expo 2008 dedicada al agua. Fue entonces cuando vimos con emoción aquella Sinfonía de Aragón de Saura, en aquel caluroso pabellón de Ranillas, donde nos confesamos a nosotros mismos, por fin, que ya no nos daba corte decir que una jota bien cantada y bien bailada nos arrancaba las lágrimas. En la capital de comunidad donde las cosas no son mágicas, sino magicas, y se celebran con ternasco asado, migas, borraja y vinos de Cariñana, aguardamos impertérritos, porque no en vano dicen que los aragoneses somos gigantes y cabezudos.